Nos vamos a ir a la palabra de Dios, por favor. Y estamos estudiando, dijimos que íbamos a pasar para el domingo el estudio de primera Tesalonicenses 4 y 5. Y vamos a estar así unos domingos, no sé cuántos. Y los miércoles, si Dios lo permite, vamos a seguir viendo el libro Los Hechos. Yo lo puse en un audio ahí, ¿verdad? En el chat de la iglesia, ¿verdad? De Ibapuco. Amén, hermanos. Mentira, ni lo oyeron, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo puse, ¿verdad? Y con esto también quiero decirle a la iglesia, hermanos, ese chat es importante. Si yo mando un audio, mando una nota, póngale atención al asunto porque algo estamos tratando de comunicar, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver versículo 12 en adelante. Aquí comienza otra sección, les invito a ponerse de pie. Y dice el versículo 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Señor, gracias por tu palabra y pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, el tema de primera de Tesalonicenses 4 y 5 es en busca de la excelencia espiritual. Hemos venido hablando de esto. Hoy es la predicación número 21. Lo que viene Pablo diciéndole a ellos es que dice: abundéis ¿qué? Más y más. Y ya vimos que era una gran iglesia en todos los aspectos. Una iglesia amorosa, era una iglesia que, y algo interesante, hermanos, solo para ponerlos a pensar, era una iglesia nueva. Tenía solo unos meses, pero en muy poco tiempo se habían convertido en un ejemplo para Acaya y Macedonia, esas regiones. Por su amor, por su entrega, por la forma en que habían aceptado la palabra de Dios, por la forma en que estaban creciendo, cómo esperaban al Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Hablamos de todo eso. Y sin embargo, Pablo les dice: yo quiero que no se queden estancados siendo la gran iglesia que ya son, sino que aspiren a ser más. Y dijimos que todo cristiano debe aspirar a ser más, hermanos. ¿No están de acuerdo? ¿No cree usted que usted podría mejorar como cristiano? El desear mejorar es el inicio. Cuando un cristiano cree que ya llegó, es cuando empieza más bien a caer. Pero Pablo les está diciendo a ellos acá: abunden más como iglesia. Pero hay algo que cuando llegamos al versículo 12 y 13, que Pablo, con la experiencia y el discernimiento del Señor, él llegó a entender. Porque recuerde que Pablo manda a Timoteo, la iglesia se funda, Pablo deja todo listo y se va y manda a Timoteo para ver cómo están. Y Timoteo regresa ahí en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses y le da las noticias de que la iglesia está caminando, que va muy bien, y Pablo se pone muy contento, pero había algo que empezó a suceder. Él les dice: abunden más y más, sigan como van, pero hay algo que empezó a estorbar que la iglesia siguiera. Ahora, no es un problema muy grande, es un problema, que cuando voy al versículo 12 y 13 me doy cuenta por la forma en que Pablo lo aborda. Dice: os rogamos. Es una exhortación muy amigable, es una forma muy gentil. Parece que la medicina no era muy amarga porque la enfermedad no era muy profunda. ¿Me comprenden? La forma en que Pablo habla es cuando algo está empezando a alborotarse, y entonces de una forma gentil es mejor de una vez, antes de que continúe, terminar la cosa ahí. No se había hecho el problema muy grande, pero ¿cuál era el problema que se estaba empezando a ver aquí? Bueno, había gente que no estaba aceptando al pastor que tenían aquí, y era muy difícil que la iglesia pudiera abundar más y más sin esto. Y ya vimos, hermanos, y yo le expliqué la semana pasada por mi introducción,
que detrás de toda iglesia buena, que crece, que se mueve, detrás de todo eso es porque hay una buena relación entre el pastor y la iglesia. Y el pastor tiene que cumplir ciertas obligaciones a cabalidad, con diligencia, con responsabilidad, si quiere que esa iglesia avance. Pero la iglesia también debe cumplir con el pastor, porque es una relación en ambas direcciones. Y ya lo vimos. Y vamos a ver si estoy equivocado, voy a volver a repetirles. Cuando usted permite que alguien manche la relación suya con su pastor por comentarios, ya usted ni soporta al pastor cuando se para ni siquiera dar un anuncio. Y cuando eso sucede, hermano, usted está en problemas. Porque el pastor no se va de la iglesia porque usted no lo quiere. El que se va a terminar yendo es usted. No porque el pastor lo eche, sino porque llega un momento en que esa iglesia para usted es muy pesada para asistir. Y todo porque no supo, ¿qué? Miren, cortar el asunto a tiempo. Es lo que está tratando Pablo de hacer aquí. Tengan paz, dice Pablo. Yo les ruego que abunden. Y pum pum dice, pero ahora aquí hay 4 secciones, dijimos, de la relación del pastor con la iglesia, la relación de la iglesia unos con otros, la forma en que la iglesia adora y la relación de la iglesia con el Espíritu Santo. Son 4 áreas que aparecen acá, que son un zapato en el camino o una piedra más bien en el zapato para que la iglesia pueda caminar. Y la primera cosa que aborda el apóstol es la relación del pastor con la iglesia. Y yo se lo digo, hermanos, cuando en una iglesia usted permite que la relación suya con su pastor sea empañada por otros, usted ya sube el pastor a predicar y ya usted desconfía. Sube el pastor a dar un anuncio y ya a usted no le gusta. Sube el pastor a decir algo y ya usted está en problemas. Y esa iglesia para usted va a dejar de ser lo linda que siempre fue. Es que aquí es donde arranca todo, hermanos. Y queremos como iglesia crecer, ¿no, hermanos? Bueno, es muy importante que pongamos siempre atención a eso. Y yo voy a empezar a hablar esta tarde de las obligaciones mías, de las obligaciones del pastor para con la iglesia, que es una cuestión mutua, ¿verdad? Y si queremos que esto camine, yo debo ser diligente. Y si queremos que esto camine, pues hay obligaciones de ustedes hacia el pastor también. Es lo que Pablo les está enseñando acá, ¿verdad? Y empezamos a hablar de 4 formas en que la Biblia se refiere al pastor, ¿recuerdan? ¿La recuerdan, hermanos? ¿Cuál es la primera? Anciano. En el sentido estricto, espiritual, del significado. Tiene que ver con alguien que tiene la sabiduría espiritual que Dios le da. No puede ver las cosas desde un punto de vista inmaduro, pero eso se lo da el Señor. Luego la segunda, sobrevedor. ¿Qué significa? Alguien que tiene que verlo todo y que tiene que tomar las decisiones siempre en la iglesia, en todas las áreas espirituales, económicas, de todo eso. La tercera palabra, pastor, que tiene que ver con alimentar y proteger, exactamente. Y luego había una cuarta, ¿cuál era? No les oigo. Alguien que guía, alguien que marca el camino. Entonces yo les mencionaba a ustedes que, bueno, esa es la forma en que el Nuevo Testamento usa para definir el trabajo y las obligaciones de un pastor en la iglesia. Entonces, siguiendo el contexto, porque lo que estamos haciendo es predicando aquí versículo por versículo, llega Pablo aquí al versículo 12 y siempre el tema es en busca de la excelencia espiritual. La excelencia espiritual va a cesar si no tenemos una buena relación, iglesia-pastor. Y se va a romper. Yo le digo, hermanos, por la experiencia de la vida, es muy duro y es muy difícil que usted disfrute de su iglesia
si esa relación pastor-iglesia está empañada. Es muy difícil, hermanos. Llega el momento en que la persona se empieza a enfriar hasta que de ahí se va. Entonces, nunca permitan que alguien manche su relación con el pastor de la iglesia. Que la gente arregle sus problemas ellos. No permita que a usted lo metan en eso. Ahora, como estamos viendo entonces, dice Pablo, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y termina diciendo, tened paz entre vosotros. Es claro que hay algo que no está trabajando bien ya en la iglesia de Tesalónica. No menciona exactamente, parece que no es un problema muy grande, pero es un problema. Y lo que Pablo quiere es que esta iglesia en Tesalónica, ¿qué? Abunde más y más, pero esto no los va a dejar abundar más y más. Entonces los pastores, está aquí es donde comienza todo, dijimos. Aquí es donde todo empieza a caminar. Y el pastor en una iglesia es de crucial importancia, hermanos. Y como ya vimos las obligaciones que mencionamos y cómo Dios capacita. Ahora, Hechos 14, por favor, para empezar a abordar ya las obligaciones. Pero quiero que vea algo acá en Hechos 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Desde un inicio, por inspiración divina y por dirección divina, ¿verdad? Pablo ordenó pastores en cada ciudad, en cada iglesia. Porque comenzando, ahí es donde arranca todo, hermanos, es ahí. Para proveer que discernimiento, dirección, guía, enseñanza, protección, era sumamente importante y lo son hoy. Y por eso es que la gente debe pertenecer a una iglesia, hermanos. Y hay gente que anda brincando en iglesia. Usted debe pertenecer a una iglesia y debe tener una iglesia local y un pastor. Ese es el plan de Dios. Ahora, vamos a empezar acá porque aquí hay algo interesante. Algo aquí en la iglesia de Tesalónica que quiero que usted vea. Y yo creo que por ahí es donde comenzó el asunto a tirar chispas un poquito. La iglesia en Tesalónica tenía muy poco tiempo, dijimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Dijimos eso. ¿De dónde salieron pastores maduros en tan poco tiempo? Aquí es donde empieza el asunto. Porque ¿qué vemos del pastor? Es un sobredor, es un pastor, es un anciano, o sea, alguien con madurez, ¿verdad que sí? ¿De dónde salió en tan poco tiempo gente así? Pero es obvio que dejaron gente aquí, porque él dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden el Señor os amonesta. Ahí es donde empezó el asunto. Tenían solo unos pocos meses de iniciar la iglesia, y otra vez, como en una iglesia nueva. ¿Cómo es que una iglesia nueva se iba a encontrar un pastor? Ahora sí los puse a pensar, ¿verdad? O sea, alguien con madurez, con la capacidad de guiar, con la capacidad de dar consejo, pero en tan pocos meses. Que pudiera dar dirección a la iglesia, con todo lo que conlleva el trabajo pastoral que ya mencionamos. Pero había evidentemente alguien acá. Si no, no aparecería la exhortación amigable, que ahorita hablamos de ella, de que los reconozcan y porque ellos trabajan, presiden, amonestan y hacen un trabajo, dice una obra. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, evidentemente, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo identificó a esta persona acá y puso en el corazón de Pablo ordenarlo, y Dios equipó a esta persona en unos meses nada más. Esa es la obra del Espíritu Santo en este tiempo específico aquí. Y algo interesante, hermanos, es que la gente cuando se perfila con un corazón de pastor se identifica. Y yo creo es esto aquí. Conforme iban pasando las semanas, los meses, el Espíritu Santo fue guiando a Pablo
y estos hombres se identifican por su espíritu, por su entrega. No va a ser Dios no va a llamar a alguien que venga a los cultos una vez perdida. Esas personas que empezaron a notarse ahí dentro de este tiempo, venía siempre, venía temprano, no se arrugaba aunque el trabajo fuera grande, siempre estaba dispuesto, trataba de llevar una vida limpia y empezó a identificarse así. Y todo esto con la dirección del Espíritu Santo. No iba Pablo a ordenar a alguien que no tuviera esa capacidad. El Señor le capacitó a esta persona. Y yo creo, hermanos, que ahí tal vez por eso, aquí es donde comienza el problema. Porque aparentemente hay un grupo de gente que no quería sujetarse al pastor que estaba acá. Por eso él dice, tened paz entre vosotros. ¿Cuál es la idea? Dejen de pelear. Dejen de hacer problemas. Esa es la idea. Y no debió ser fácil para el pastor de esta iglesia asumir este rol por varias razones. Número uno, y aquí es donde, como les dije, viene la situación. Todos, podríamos decirlo, eran nuevos creyentes. ¿Y por qué yo me voy a sujetar si usted aceptó a Cristo igual que yo el mismo día? Eran meses de convertidos. ¿Y por qué me voy a sujetar yo a él? Si yo acepté a Cristo una semana antes y él a la semana siguiente después. Tengo más tiempo yo que él. Eran meses lo que había de nueva. Aquí es donde empezó las chispas, hermanos. Teniendo todos el mismo tiempo, por así decirlo, de convertidos, empezaron a decirse unos a otros, todos somos exactamente igual en madurez. No debo por qué sujetarme a él, no es igual, o es igual que yo. Pues es una cosa que Dios escoge, ¿verdad, hermanos? Voy a volver a decírselos, a ver. Es algo que Dios escoge. Segundo problema, la condición social de la gran mayoría. Cuando los cristianos del primer siglo, cuando esta gente vino a Cristo, usted tiene que recordar que la gran mayoría, y esto lo enseña la historia, de los miembros de la iglesia eran esclavos. Porque se practicaba tener esclavos. ¿Verdad que sí saben eso, hermanos? ¿Y qué pasaba? Resulta que, voy a poner un ejemplo. ¿Quién me quiere ayudar? No hay guayabitas, pero ¿quién quiere ayudar? Bueno, venga, Coco. Coco me va a ayudar. No hay guayabitas, Coco. Hágase para acá, por favor. Resulta que en ese tiempo vamos a asumir que vinimos a Cristo, Coco y yo, y resulta que él era el amo mío en la casa, pero resulta que Dios me escogió a mí para el pastor de él. Esto va a generar problemas. ¿Por qué me voy a sujetar yo a usted si yo soy su jefe en la casa? En la iglesia no, pito. Esa era la situación que se vivía aquí, hermanos. Gracias, Coco, ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? Tremendo Coco siempre. ¿Ah? Esta era una situación que se vivía en las iglesias. Por eso es que dice que a los ricos de este mundo, decían otras partes de la Biblia, que sean ricos en buenas obras, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque existía siempre esta situación de yo soy el miembro y los demás son esclavos. En Cristo no hay esclavo ni libre, papá. Era una iglesia y dentro de la iglesia la relación era de hermanos en Cristo iguales ante los ojos de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero si el esclavo pasaba a ser el pastor de la iglesia, el amo en la iglesia, ¿qué debía hacer? Yo no veo que esto sea complicado de entenderlo. Tal vez de hacerlo, pero entenderlo es muy claro. La tercera cosa es que en cuanto a la condición social,
La mayoría eran esclavos y la gente esclava no estaba acostumbrada a liderar. Así que si el pastor que Dios puso en esta iglesia era alguien esclavo dentro de la casa donde vivía, tuvo que aprender a liderar. Y imagínense lo que es decirle al amo, cuando el amo venía a decirles, no vamos a hacer eso. Y tener la personalidad de hacerlo y decir, no voy a usar la posición que tengo en la iglesia para desquitarme. Y el amo decir, en la casa no voy a usar la posición de amo en la casa para desquitarme porque en la predicación me tiró. Es una relación muy complicada, hermanos. Y ciertamente las relaciones en las iglesias son complicadas también a veces. ¿Por qué? Porque todos venimos de diferentes formas de hacer las cosas, hasta en actividades donde se hace comida. Y no falta quien diga mucha sal, poca sal. ¿Por qué? Porque comemos diferente. Nos gustan más unas cosas, más otras. Y tenemos que aprender el balance, a llevarnos bien, hermanos. Así que era complicado. Y si el pastor era un esclavo y el Señor lo llama a pastorear, tenía que aprender el rol de entonces de dirigir, de dar órdenes, de estar al frente, cuando toda la vida había sido alguien. Entonces todos estos aspectos, hermanos, provocaron que algunos miembros, y parece que era un grupo pequeño, ya les voy a explicar por qué. Todo esto provocó que a algunos miembros les costara sujetarse al pastor. Y hubo algún conflicto menor, parece. Y creo que era menor. Pero con todo usted sabe que algo pequeño que se descuida, ¿qué? Una pequeña infección que se descuide, ¿qué? Esto estaba afectando a la iglesia. Y Pablo sabía que esta situación era lo que les estaba impidiendo abundar más y más. Y usted sabe qué pasa con los conflictos en una iglesia a este nivel. Les digo, las iglesias se dividen así. Así se dividen las iglesias. Yo estoy con aquí y el otro yo estoy con acá. Y eso no debería ser así, hermanos. En una iglesia no debería ser así. Esto iba a dividir la iglesia. Así que Pablo, por inspiración divina, escribe estos versículos, porque esto, dice Pablo, esto hay que resolverlo inmediatamente, porque es una gran iglesia que tiene grandes cualidades que ya repetimos, y no voy a repetir más, hermanos, porque ya hemos hablado mucho de eso. Pero esto es la pared que no los dejaba a ellos avanzar. Y ciertamente es una pared que va a impedir que cualquier iglesia en cualquier parte del mundo avance. Así que Pablo quiere resolver y que este asunto se resuelva inmediatamente antes que esto crezca y crezca y ya se haga algo incontrolable. Por eso dice, os rogamos, hermanos. Es una forma tan amigable y es una frase que se utiliza para hablar cuando la cosa está empezando a calentar. Y entonces Pablo empieza aquí a hablar de las responsabilidades o de la relación más bien de pastor-iglesia. Y habla de las responsabilidades del pastor para con la iglesia y de las responsabilidades de la iglesia para con el pastor. Y por eso le digo, el problema apenas estaba empezando. Cuando él dice les ruego, es como si les dijera lo siguiente: mis hermanos, vean, cuídense, oigan, espérense un momento. No permitan que esto se haga más grande, no permitan que esto se descontrole. Es una exhortación, podríamos decir amigable, a no permitir que el problema se inflame. Y yo creo que así debe ser siempre, ¿verdad, hermanos? Cualquier conflicto en una iglesia, hermanos. Si están conmigo, hermanos,
todo problema en una iglesia debe abordarse de esta forma, que la cosa no se haga más grande antes de que salga de control. ¿Ustedes aman esta iglesia, hermanos? ¿De verdad que sí? Entonces, siempre tratemos de, gracias al que pone la agüita, no sé quién es, pero gracias. Pero que los problemas, porque siempre van a haber problemas, hablamos de eso, ¿verdad que sí? La semana pasada. No hay iglesia en el mundo. No crea usted que usted se va a pasar a otra iglesia y es la Nueva Jerusalén. Se va a dar cuenta que estaba mejor donde estaba antes, posiblemente. En todas las iglesias hay problemas. Porque dijimos, ¿por qué? Porque los miembros, todos nosotros, miembros de la iglesia, somos pecadores. Somos imperfectos, ¿sí o no? Hay algunos que creen que no. Todos nosotros aquí tenemos luchas, dificultades, somos pecadores, somos imperfectos, estamos en un proceso de edificación y esto va a crear siempre algún tipo de conflicto, pero la iglesia debe saber cortar con eso. Y hermano, yo se lo vuelvo a decir, siempre corte con eso a tiempo antes que envenene su casa. No permitan, hermanos, que la cosa sea grande, dice. Ahora vamos a empezar. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces del pastor con la iglesia? Porque vimos que es aquí donde empieza una iglesia a caminar, cuando tiene una buena relación entre el pastor y los miembros en los dos sentidos. Yo no puedo pararme aquí y decirles, esto no camina porque ustedes. Cuando algo no camina, tenemos que revisar en ambos aspectos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, las iglesias tienen un papel con su pastor, pero el pastor también tiene un papel con su iglesia y debe cumplirlo a cabalidad. Ahora vamos a empezar aquí. Os rogamos, hermanos, y aquí comienza, que reconozcáis a los que, aquí empieza, trabajan entre vosotros. ¿Cuál es la primera responsabilidad que tiene un pastor con su iglesia? Trabajar. Aquí lo dice. Trabajar. A los que trabajan entre vosotros. ¿Y dónde debe trabajar ese pastor? Aquí dice. ¿A dónde? Entre vosotros, dice. Vamos a hablar de eso. Esta es la primera responsabilidad del pastor. Y por cierto, todo pastor responsable tiene esta marca. ¿Cuál? Trabaja en su iglesia. Trabaja de una forma diligente, de una forma responsable. En su iglesia, con sus miembros, y está siempre ahí metido de cabeza. Esa es la marca de un pastor. Y voy a adelantarme, dice, trabajan entre vosotros. Un pastor no anda babeando otros púlpitos. No anda codiciando otras iglesias. Un pastor ama a su iglesia, ama a sus miembros, ama su lugar, ama su ciudad, ama a su gente. Dios le da el corazón para que quiera ese lugar y que se quiera quedar ahí. Y no anda buscando a ver a dónde voy cada domingo que me inviten. No. Yo vamos a estar en mi iglesia, es lo que dice Pablo acá. Es importante esto, hermanos. Ahora, la palabra trabajan es una palabra que habla de trabajo hasta el cansancio. De aquí viene la palabra para gran sudoración. Tiene que ver con un esfuerzo grande. Y el esfuerzo grande dice que es evidente por la sudoración. Cuando dice, os rogamos, dice que reconoced a los que trabajan entre vosotros. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Primeramente es trabajar y trabajar fuertemente. Un pastor no puede ser vago, hermanos. Yo les dije que vamos a hablar de las obligaciones del pastor con la iglesia, amén. Yo estoy siguiendo el versículo, no estoy inventando nada, ¿verdad que no? Estoy siguiendo la línea aquí. Es lo primero. El pastor debe trabajar duro. El pastor debe trabajar diligentemente en su iglesia. Y a veces va a quedar exhausto, es la idea aquí. ¿Y dónde trabaja así de duro el pastor? Entre vosotros. Ese es su lugar.
su iglesia, su gente, el pueblo que Dios le dio. El pastor está sumido, hermanos, está metido de cabeza en los asuntos de su iglesia, está envuelto en alma y corazón en su iglesia. El trabajo de un pastor no son otras iglesias. Un pastor no anda arreglando otras iglesias. Ahora, no significa que el pastor no puede de vez en cuando salir. Si lo invitan, ¿verdad que sí? Nosotros hemos invitado gente aquí. Y a mí me ha invitado. Pero hay momentos en los que uno dice, no puedo salir porque necesito estar, porque mi primera responsabilidad es esta iglesia. El trabajo de un pastor no es afuera, es dentro de la iglesia. Esa es su prioridad. Aquí lo dice muy claro, hermanos. No es un trabajo. El pastor no anda pastoreando a larga distancia, nunca está. No, siempre está. Íntimamente está envuelto, consumido por todo lado. Está metido con su iglesia, está con ellos, vive con ellos, envuelto al 100% su vida, su tiempo en su iglesia. ¿Y de dónde sacamos? ¿De dónde se saca el modelo para un pastor? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos que ir a ver cómo eran los pastores de ovejas en el Antiguo Testamento. De ahí viene. ¿Y qué hacía el pastor? Dejaba el rebaño y se iba y volvía a los 3 meses. Todos los días. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, yo no estoy diciendo nada malo. Algunos me ven raro. Yo no estoy hablando nada malo. Estoy hablando algo bíblico. El ejemplo del pastor en el Antiguo Testamento con las ovejas. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Repito, puede haber algún momento en que una conferencia, un par de cultos, puede ser todo el tiempo, hermanos. Y como les digo, un pastor no puede andar siempre amando y añorando y babeando otras iglesias. Si no tiene amor por la iglesia, lo mejor que va a hacer un pastor es darle campo a alguien que sí ame a esa gente. Eso es así, hermanos. Ese es el pastor, entonces. Trabaja fuerte, hasta el cansancio, constantemente, con su iglesia, entre su iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Otra vez, enseña la palabra, aconseja, advierte, dirige, planea, marca el camino. Está ahí, está ahí, está ahí siempre. Ahora, quiero que vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, porque Pablo viene hablando y hay un contexto aquí, ¿verdad que sí? Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 2:9. Dice, porque os acordáis, Primera de Tesalonicenses 2:9, sí les dije, ¿verdad? Dice, porque os acordáis, hermanos. Escuche, vean la forma, porque Pablo les está recordando cómo fue la cosa cuando la iglesia arrancó, ¿no? Y dice así, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día. Ahora pongan mucha atención. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Qué pasó? Ya no está sonando esto. Gracias. Muy bien. Se lo vuelvo a leer. Dice, porque os acordáis, hermanos, y Pablo empieza a decir, de nuestro trabajo y fatiga. Ya voy a explicar acá. Pero ponga atención. Trabajo y fatiga, dice Pablo. ¿Cómo trabajando? De noche y de día. Wow. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que yo quiero que usted vea, porque estamos hablando de que la primer marca de un pastor, su primer y más grande responsabilidad es ser un trabajador fuerte, diligente, responsable, metido con su iglesia. Pero aquí encontramos algo. Quiero que usted vea el compromiso de un pastor de trabajar
en su iglesia y con su gente. Porque un pastor hace lo que sea necesario con tal de seguir con la iglesia que Dios le dio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, Pablo dice, ustedes se acuerdan que yo tenía que trabajar de día y también de noche. ¿Verdad que sí? Dice aquí. Sí, sí. Ok. Porque Pablo tenía que trabajar de día haciendo cosas para poder atenderlos en la noche. ¿Por qué? Porque la iglesia no podía sostenerlo. Por eso. ¿Y por qué no lo podía sostener la iglesia? Porque era una iglesia muy nueva, ¿verdad? Dijimos, de solo unos días, unas semanas, y eran nuevos creyentes y era un grupo muy pequeño y estaban aprendiendo a diezmar y a sostener. Tal es el compromiso de un pastor con tal de no abandonar su gente. Si no me pueden dar, y Pablo sabía, dice Pablo, esto es una obra que está iniciando, pero Dios me puso a esta gente ahora a mí. Y les amo tanto y amo tanto a esta gente. Si tengo que reventarme la espalda con tal de no dejarlos porque todavía no me pueden dar nada, lo voy a hacer. Ese es el nivel de compromiso de un pastor, hermanos, con su iglesia. No había un grupo suficiente de gente que pudiera darle su salario. Las ofrendas no eran suficientes para su salario. ¿Por qué? Porque eran pocos, repito, y estaban aprendiendo a diezmar. Así que ¿qué hizo Pablo? Tuvo que trabajar. Y ya sabíamos, Pablo, ¿qué hacía Pablo? ¿Recuerdan? Hacía tiendas, lo aprendió en Tarso. ¿Recuerdan? Pelo de cabra, cabras negras, y de eso hacían las tiendas. Era un trabajo duro. Tuvo que trabajar secularmente porque era una iglesia tan nuevita y tan poquita gente, pero él estaba comprometido con esa iglesia, hermanos. ¿Me comprenden, hermanos? Así de duro fue para Pablo. Y es la misma palabra que utiliza aquí. Reconozcáis a los que trabajan, es la misma palabra. Repito, ¿qué significa esta palabra? Trabajo duro, extenuante, que lleva al cansancio, lleva al agotamiento, lleva a sudar, lleva a la fatiga. La primera responsabilidad de un pastor es trabajar fuerte con su iglesia y para su iglesia. Así que un pastor trabaja con y entre su iglesia. Esa es su primer marca. Y si la iglesia no puede sostenerlo, ahí entonces debe de abandonar el ministerio. ¿Es así? ¿Quién no dice eso? ¿Qué hace? Se va a buscar trabajo y va a confiar en el Señor, y apenas su iglesia puede darle su sostén, ¿qué? Retoma. Pero dice Pablo, yo tuve que hacerlo día y noche por esa razón. Y claro, fue muy duro. Pero también Pablo estaba formando una iglesia, ¿verdad? Porque era una iglesia nueva, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué les estaba enseñando Pablo así? Pablo estaba enseñando a la iglesia que uno no puede dejar de venir a un culto porque está cansado. ¿Verdad que no, hermanos? Ah, ya no les gustó. Uno no puede dejar de venir a la iglesia porque está cansado, es lo que Pablo está diciendo. Estoy muy cansado. ¿Y qué importa? Eso es lo que se llama gastarse para Dios. Si me van a salir arrugas porque no duermo, que sea porque no duermo porque vengo a la iglesia, no porque me quedo viendo Netflix en la casa. El cansancio, el agotamiento no es suficiente razón para decir dejo las cosas. Así que Pablo estaba enseñándoles la forma en que un cristiano es diligentemente con Dios. ¿Qué hace un cristiano en el día, hermanos? Duerme. ¿Qué hace un cristiano en el día? ¿Y qué hace cuando la iglesia tiene culto de noche? Eso es, aquí está claro, hermanos. Aquí está claro. ¿Qué hace un cristiano el miércoles? Trabaja y en la noche está aquí. Y estamos tratando de salir 8:30, 8:40 para que se vayan temprano, hermanos. Pero usted tiene que estar aquí.
Y yo siempre me acuerdo de un hermano Bismarck, que siendo no creyente se topó un hermano. Y Bismarck venía aquí a las 8 a veces. Agarrar aunque sea la mitad de la prédica. Y ese hermano de años le dice, ¿para dónde va? Le dice, voy para la iglesia. Y le hace, vea, le voy a dar un consejo que hace un ratón de iglesia. ¿Qué desperdicio de años en Cristo, hermano? Un cristiano debe estar en su iglesia, aunque en el día trabaje, hermanos. Es así, y es lo que Pablo les estaba enseñando. Pablo trabajaba todo el día y en la noche, porque la iglesia no podía sostenerlo, se iba ¿a qué? A enseñarles, a visitarlos. Pablo no decía, estoy demasiado cansado hoy. Hoy no hay culto, hermanos. No aguanto las plantas del pie. Yo entiendo, hermanos, es cansado. Pero, hermanos, cuando usted viene a la iglesia cansado y obedece, siempre uno se lleva algo aquí. Siempre, hermanos. Siempre. Ahora, Pablo dice que la primera obligación, y es lo que enseña la palabra, de un pastor, y estamos hablando de que si la iglesia quiere abundar más y más, aquí es donde se estaban deteniendo ellos. Aquí es, en la relación pastor-iglesia. Así que Pablo está recordando al pastor cuál es su obligación. Pero trabajar así, hermanos, es producto de la disciplina. Un pastor debe exigirse a sí mismo ser disciplinado. Un pastor que trabaja fuerte, diligentemente, que cumple su papel en su iglesia como Dios lo manda, tiene que ser disciplinado. Vencer la pereza, vencer el pecado del yo, de que ahorita no quiero, hay que, debe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. La palabra desordenadamente se traduce como indisciplinadamente. ¿Es cansado el ministerio? Un poco. Sí, un poco. Hay que ser disciplinado, hermanos. Pedirle al Señor ayuda. Y repito, y por eso es que la iglesia debe orar siempre por el pastor, hermanos. Segunda de Tesalonicenses igual, capítulo 3. Por eso habla de la disciplina en el versículo 13. Y vosotros, hermanos, lo vamos a leer juntos, ¿listos? Y vosotros, hermanos, disciplina. El trabajo fuerte que lleva al agotamiento no puede ser flor de un día. Y voy a adelantarme, cualquier persona aquí que quiera ser pastor tiene que saber que Dios lo está llamando a trabajar fuerte. A trabajar fuerte, al cansancio, a luchar. Debe ser disciplinado. No puede dejar proyectos tirados ni cosas tiradas. Hay que ser disciplinado, hermanos. Y es que es la única forma que existe. Para que el trabajo tenga fruto, tiene que ser un trabajo disciplinado. Así que un pastor debe trabajar duro en su iglesia y de forma disciplinada. El pastor no puede ser alguien que aparezca en la iglesia ahí esporádicamente, hermanos. Debe estar siempre trabajando para su iglesia, con su iglesia. Su tiempo es de su iglesia. Es así. Ahora, dos cosas. La primera, ¿están poniendo atención? Número uno, la iglesia que quiera tener
La iglesia que quiera ser una iglesia que avanza, una iglesia que logra cosas, una iglesia que crece, debe entender esto. Debe entender que debe trabajar con su pastor hombro a hombro de forma diligente y disciplinada. Y es la clase de líderes que las iglesias deben de tener. Nosotros no podemos tener líderes aquí que aparezcan solo el día que les toca dar clase de escuela dominical. Y los otros días, y en la conferencia, solo cuando le toca la clase viene. No sirve. No sirve, hermanos. Debe ser disciplinada la iglesia que quiera avanzar, que quiera lograr cosas. Debe ser una iglesia que trabaja fuerte. ¿Ustedes quieren una iglesia que crezca más que esta? Que sea mejor que esta. Hay que echarle ganas, hermanos. Y número 2, los hombres que quieran ser pastores deben entender esto. Es un llamado a trabajar fuerte, duro, al punto del agotamiento, y deben entender que Dios los está llamando a trabajar con la gente que Dios les da. Quieren ser disciplinados. Y sabe una cosa, hermanos, la diferencia entre efectividad y mediocridad, ¿sabe cuál es? Esfuerzo disciplinado. No existen los atajos en esto. No existen los 3 simples pasos para. Una iglesia que avanza se logra con trabajo sacrificado, dedicado, con esfuerzo y disciplina. Y los miembros deben tener el mismo corazón que el pastor en esto. Y Pablo siempre trabajó así. Esas son las razones del por qué logró tanto, hermanos. Es la disciplina de no abandonar cuando se pone difícil. Es la disciplina de no abandonar cuando la gente no lo quiere. Es la disciplina de no abandonar cuando hay peligro. En naufragios, recuerda, en azotes, en cárceles, en peligros en el camino, en peligros en la ciudad, recuerda, nunca abandonó. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 15, versículo 10. Y ahora, yo lo que quiero, Pablo era un rajón, hermanos, solo para empezar. Pablo era un rajón, era un odioso. Él está poniendo esto por inspiración divina, ¿no? Bueno, vea lo que dice él, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora, pon atención. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Hablando de quiénes? De los otros apóstoles. Ahora, Pablo no es que está criticando a los otros apóstoles. Lo que él está es explicando que él ha trabajado de una forma más ardua. Y creo que es la razón del por qué logró tanto, hermanos. Pablo menciona su arduo trabajo, trabajo fuerte, dedicado. Fue la marca de Pablo en su ministerio. Hermanos, es el trabajo, es el llamado de un pastor. Trabajar duro, fuerte y entre y con su gente. Ahora, claro, hay un balance, hermanos. Yo leí la anécdota de un pastor, era un muchacho joven de Escocia llamado Robert Murray McChain. Murió con solo 29 años de edad. Y de las últimas palabras, tenemos esto de un amigo que le visitó en su lecho de muerte. Y este muchacho escocés, pastor de 29 años, le dijo: Dios me dio un mensaje que dar y un caballo para darlo. Ya maté el caballo y no puedo dar más el mensaje. Y murió de agotamiento a los 29 años. El pastor debe saber cuándo hacer una pausa,
Y escúcheme, la iglesia debe entender esto. Va a llegar un momento en que el pastor va a tener que decirle a la iglesia, hermanos, o simple y sencillamente no dice nada y se toma un par de días. Vagabundo, irresponsable. Hay momentos en que el pastor necesita hacer un alto para retomar y darle. Que debe haber un balance, hermanos, en esto. Pero ese es el trabajo, hermanos. Es la primer responsabilidad de un pastor. Lo dice claramente aquí, Primera Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, versículo 12, capítulo 5, que reconozcáis a los que trabajan. Palabra que indica trabajo extenuante, trabajo que lleva al cansancio, trabajo que lleva al agotamiento. Ese es trabajo diligente, trabajo constante. ¿Y cuál es su esfera de trabajo? Su gente. Aconseja a su gente. Estudia la palabra de Dios, horas para traer un mensaje para dárselo a su gente. Si necesitan hablar con él, los atiende. Ahora hay una fila, ¿verdad?, que respetar. Yo no quisiera, hermanos, que usted me malinterprete. A veces yo estoy hablando con alguien y alguien viene oye, yo no puedo dejar a la persona que está antes que usted. Tengo que respetar a la que llegó primero, ¿no? ¿Sí o no? La gente se enoja a veces. Hay un orden, sí, ¿verdad? Usted no llega ahí. ¿Sí? Se espera. Y con mucho gusto. Pero si alguien está hablando, yo tengo que poner atención a esa persona. Porque vieras que los problemas de esa persona también son importantes. ¿Verdad que sí? Pero eso es así, hermanos. Y es la primera responsabilidad. Dice que trabajan entre vosotros. Es un trabajo así. A esto está llamado el pastor. Y muchas veces hasta el cansancio. Con la disciplina de estar con su iglesia, con su gente y con las personas que Dios le dio. Esa es la primera responsabilidad y es lo que vamos a ver hoy. Y yo le dije, bueno, vamos a seguir el pasaje como lo vengo haciendo y vamos a ir versículo por versículo. Una iglesia que quiera avanzar necesita un pastor que trabaje de esta forma. Es lo primero. Ahí comienza todo. Un pastor responsable. Ahí arranca todo. Ahí quedamos, hermanos. Y la próxima semana seguimos, si el Señor así lo permite. Amén, hermanos. Muy bien. Señor, te damos gracias por permitirnos venir esta tarde a tu iglesia. Y pedimos, Señor, tu bendición para este momento. Como en todo lo que hacemos, siempre necesitamos tu bendición. Y que usted concluya esta tarde el mensaje de la forma en que usted quiere. Si hubiera alguien aún sin Cristo esta tarde, que hoy es el día de salvación. Si no, pues gracias por este gran número de gente que te conoce. Pero te pido, Señor, que nos ayude siempre a que nuestra vida se alinee con tu palabra. Que así sea, Padre. Bendice este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, dos cosas. Número uno, no sé, pero puede ser que aún queda alguien acá sin Cristo esta tarde. Si es así, voy a aceptar a Cristo ahora. Es su decisión. ¿Hay alguien que dice yo no tengo al Señor? Se levanta la mano, oramos por usted. ¿Hay alguien así? Mis hermanos, Pablo dice que abundéis más y más. Siempre hay espacio para mejorar. Todo cristiano siempre puede mejorar. Toda iglesia siempre puede mejorar. Pero aquí había un asunto, aquí en Tesalónica, que parece que estaba frenando la cosa y parece que había algo acá entre la relación entre el pastor y las ovejas. Es lo que estamos estudiando.
Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a todos, cada uno de nosotros, ustedes, este servidor, a todos, a cada uno cumplir a cabalidad, con diligencia, nuestro rol. Para que Dios bendiga a esta iglesia siempre, hermanos. Vamos a orar, si gusta, puede orar conmigo. Gracias, Padre, por habernos permitido venir esta tarde a tu casa. Siempre te damos gracias por la libertad de culto, Señor. Qué bendición es poder venir a cualquier parte de este país, ir a una iglesia. Y tú nos has dado ese regalo de la libertad, Señor. Yo te pido que tu iglesia aproveche esto y que tu iglesia entienda que el miércoles hay que estar aquí, que cuando hay una conferencia hay que estar aquí. Señor, ayuda a cada hermano a entender esto, a enseñar eso a sus hijos, a comprometernos contigo, Señor, siempre. Pedimos tu bendición para cada familia. Pedimos, Señor, por la sanidad de Pablo, tú lo sanes. Que tú pongas tu mano en él y lo sanes, Señor. Pedimos por Patri, que tú la sanes, Señor. Pedimos por hermano Juan, que tú lo sanes. Pedimos por hermano Alexis, sánale, Señor. Y bueno, Señor, te damos gracias, porque un día alguien vino a nuestra vida con la luz del Evangelio, Señor. Queremos pedirte que bendigas la conferencia de misiones, que se aproxima, si es tu voluntad, Señor, que iniciemos, que sea de bendición y que tu pueblo venga, Señor, a escuchar. En Jesús oramos. Amén.